Sonia, bueno, yo te lo anticipaba un poco fuera de aire, Sí, charlamos con la titular de adopciones hace un rato aquí en el programa y recordé aquel hilo que publicaste en Twitter sí, contando tu experiencia y como en muchos casos me parece que la experiencia, que el testimonio en primera persona puede ser lo que más ayude para entender de qué estamos hablando. sí, totalmente, porque bueno, la adopción aún hoy tiene muchos mitos, muchos tabú, mucho de que bueno, mejor no se diga eso, mejor no hablar de eso, o como, digamos, como una cuestión diferente, o cuando en realidad, más allá de la situación de cada uno, es primero una manera de restaurar derechos a aquellos niños que tienen sus derechos vulnerados, como por ejemplo el de tener una familia, el de crecer en un ámbito sano, el de poder ir a la escuela, el de tener atención, el de poder jugar, el de poder ser niños o adolescentes en su vida en vez de estar pasando situaciones traumáticas o de violencia o de abandono. Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que pensar en la adopción es que uno lo que está haciendo es, junto con el Estado, restaurar derechos, restituir derechos a esos niños, ¿no? Y después, por otro lado, es una de las formas más de otra diversidad de familia que existe para uno conformar su historia familiar. Es una de las opciones. Entonces, bueno, ya teniendo esas dos herramientas, uno puede empezar a desarmar todas esas cosas que tiene en el imaginario, de que tardas mucho tiempo, de que es Sí. imposible, de que tenés que tener plata para adoptar, cuando son niñas o niños o adolescentes más grandes es muy difícil. Obvio, es un camino difícil. ¿Qué paternidad o qué maternidad no lo es, no? Qué vida no es difícil, porque uno también por ahí roza lo filosófico, pero bueno, Claro, nunca nadie dijo que iba a ser fácil, no, absolutamente nada. no. Obviamente son situaciones particulares porque uno necesita una preparación muy fuerte, particular, digamos, de uno como persona necesita estar en una fortaleza psicológica y de formación de herramientas muy, muy fuerte para recibir a un niño, una niña o un adolescente que viene de una historia compleja, ¿no? Y en su mayoría con situaciones quizás de violencia, entonces, o traumáticas. Entonces, bueno, hay que estar preparado para eso, Cuando en tu principalmente. caso surgió la posibilidad de adoptar a un chico preadolescente en aquel momento, Sí, ¿tuviste esto de la contención y preparación de todo el equipo sí, interdisciplinario? ¿Te sí. dijeron, mira, Sonia, vos para llegar a concretarlo vas a tener que prepararte? Sí, bueno, en Chubut hay algo que no hay en otras provincias, que son las oficinas de adopciones con equipos específicos y preparados para la situación. Eso ya es un montón, porque uno va a un lugar en donde toda la gente que está ahí está en ese ámbito y no vas a un juzgado o a otro lugar donde hay otras personas que nada que ver y te sentís con vergüenza o con miedo. Entonces ya eso es un montón. Yo cuando decidí adoptar me acerqué a una de las familias, a una de las oficinas de adopción. Yo tenía gente amiga que trabajaba allí también, que me recomendó acercarme a Iatreleu, y enseguida, bueno, hay un grupo de psicólogas y ¿cómo se llama? Ahí no me sale el nombre ahora, que van a tu casa Psicopedagogas, de asistentes trabajadores sociales, sociales, claro. claro. Entonces ya ahí tenés un panorama. Yo antes de llegar a la oficina empecé a investigar un poco en las redes. Hay una ONG muy muy seria en su trabajo que se llama Ser Familia por Adopción, que es muy clara en sus conceptos, y a partir de ahí entendí un poco de qué se trataba. Y cuando me inscribí y tuve que elegir mi predisposición de adopción, uno tiene que ser muy muy consciente de eso. Al principio puse niños desde bebés hasta 5 años y hermanos. Ya pasado un año me di cuenta que tenía que ser mayor mi predisposición Ujú. por mi estilo de vida, por la edad que yo tenía, por la, digamos, por esto de cómo se trabaja la adopción en Argentina, y amplié mi rango hasta niños de 8 años o 9, y hermanos también, ¿no? Y bueno, y llegó el llamado de Joaquín a los 2 años de estar en proceso, que creo yo hoy, viéndolo a la distancia, fue bueno. No fue mucho porque me dio a mí el tiempo de preparación y de charlas y de poder participar de grupos y de empaparme del tema y estar un poco más preparada, aunque igual cuando llega el día
Es un shock total y por más que te prepares estás en una situación que bueno, ya lo creo que sí. Te agarra de sorpresa, como a cualquier madre que cuando nace su bebé al otro día dije, ¿y esto qué pasó? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo es? ¿Dónde está el manual? No existe el manual. Habrá muchísimos libros, pero el manual de procedimiento no. Claro, pero Joaco llegó con 8 años. Así que bueno, nos conocimos en un diciembre, fue muy rápido todo porque su situación era como urgente, entonces todo el tramo de vinculación con tiempo que uno va haciendo con los niños o niñas no fue así, nos conocimos y al otro día estaba en mi casa y así fue, y después no nos separamos más, pero tuvimos todo un seguimiento de visitas y de ir con el trabajo de la psicóloga y de la trabajadora social, y yo con mi acompañamiento terapéutico también, por supuesto, y Joaco también, así que fue todo un proceso los primeros meses de trabajo para conocernos, para vincularnos, y 5 meses después ya éramos mamá, hijo y mami y vieja al toque. Y ahora sos mamá de un adolescente, Sonia, unos dolores de cabeza tremendos, ¿no? Auxilio, 13 años tiene Joaco hoy. 13 años. ¿Fuiste escuchando lo que hoy podés decir que fueron mitos a lo largo de tu proceso, Sonia? Perdón, al principio no te escuché. A lo largo de todo tu proceso de adopción, desde el día que tomaste la decisión y te registraste hasta el día que Joaco llegó a casa, ¿escuchaste muchos mitos? ¿Hoy podés decir que escuchaste un montón de pavadas o malas interpretaciones? Sí, muchas. Digamos, desde cómo vas a hacer siendo grande para moldearlo, por ejemplo, ¿no? Moldearlo. Sí. Como un muñeco de plastilina. Claro, y eso es difícil, ¿viste? Eso es difícil de charlar porque, bueno, ni uno en un hijo biológico o en un hijo por adopción moldea nada, digamos, ¿no? Uno tiene una manera de vivir, una idea de cómo vivir, pero los hijos no son propiedad nuestra, ¿no? Entonces, digamos, con Joaco, obviamente, él tiene toda su historia, toda una crianza de una manera, y es lo que vamos compartiendo, y todavía hoy tenemos que charlar muchas cosas de cómo llevamos adelante nuestra convivencia. Todo el tiempo está presente y todo el tiempo se habla de acuerdos, de negociaciones, bueno, también siendo más adolescente todavía más, ¿no? Y de pasar a todas las familias. Y eso fue uno de los mitos. Después de cuánto tardé, también, pero mucho no fue mucho, 2 años entre el proceso de inscripción, de que te aprueban, digamos, para que estés en el listado, hasta que llegó el llamado, fueron 2 años de una vorágine de situaciones. Imagino. Después otro de los mitos es, ¿pudiste adoptar sola? ¿Cómo? Y sí, hoy en la adopción, en la ley de Argentina, cualquier tipo de conformación de familia está en situación de poder adoptar, cualquiera, madre sola, padre solo, familia de 2 mujeres, matrimonio de 2 hombres, familias por convivencia, hombre-mujer, casados por papeles, todo el tipo de conformación está habilitado para poder anotarse en el registro de adopción. Y que cualquier persona que pueda dar amor, me parece, ese es el requisito fundamental. Sí. Después, yo no soy propietaria, no tengo casa, alquilo, soy docente, a veces no llego a fin de mes, a veces llego, y eso no fue impedimento para inscribirme y para adopción. Lo que se trabaja es si vos tenés un lugar en tu casa, si vos tenés las herramientas, sobre todo emocionales, para poder encarar una situación así, y si tenés las herramientas emocionales y de trabajo para saber que tenés que buscar ayuda, que necesitas una red de contención de amigos y de familia, que necesitas tener una flexibilidad en cuanto a las situaciones que se presenten, ¿no? Porque los niños llegan con muchas situaciones quizás de traumas en donde lo primero que manifiestan son enojos, y esos enojos no son para vos. Claro. Entonces tenés que saber poder convivir con esas cosas y buscar las herramientas para que tu hijo vaya sanando y teniendo sanando emocionalmente, básicamente. ¿Todo este trabajo interdisciplinario y de contención se mantiene una vez que la adopción se concreta al día de hoy? ¿Ustedes están todavía acompañados por los equipos de adopción?
Bueno, eso no se da tanto. Eso no se da tanto y es una falencia que luego que uno tiene, porque mientras está la guarda, que nosotros tuvimos un año entre la guarda preadoptiva y adoptiva hasta llegar al juicio de adopción, ahí tuvimos todo el acompañamiento porque es el trabajo que el Estado tiene que hacer hasta que un juez da por finalizada la situación de preadopción y ya sos familia conformada. Luego de eso no hay tanto acompañamiento. Yo sé que cuento, yo sé que he podido llamar y alguna que otra vez hemos tenido algún tipo de conversación, pero no hay un seguimiento registrado ni conformado por el Estado para las familias, y eso es un tema porque uno después se le vienen un montón de cosas. Tampoco hay mucho trabajo con respecto a las licencias que uno puede tener en la guarda preadoptiva. Yo no tuve licencia, la tuve recién cuando tuvimos después de un año, tuve licencia por maternidad, una vez que tuve el juicio de adopción, cuando lo hubiera necesitado antes, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas faltan. Y después otra de las cosas que se están trabajando ahora, yo estoy en un colectivo que nos conocimos por Twitter y por las redes y ahora somos como 40 familias alrededor del país en este colectivo que se llama Adopten Niñas Grandes, que tenemos Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, y estamos trabajando también en esto de lograr que los juicios de adopción sean gratuitos, porque no lo son. Uno cuando termina toda la etapa preadoptiva y va a un juicio de adopción, tiene que pagar los honorarios de un abogado, y es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, eso es una de las cosas que también se están trabajando. Algunas provincias ya hacen juicios de adopción de oficio, lo que significa que no tenés más que costas de sellado, pero si no tenés que pagar las costas de un pago de un abogado, y eso a veces es mucho dinero. En mi caso fue mucho dinero. Yo tuve el amor de un montón de gente amiga, entre ellos mi coro, de que estábamos entre Leu, que me ayudaron y me donaron plata para que yo pague mi juicio de adopción. Claro, pero fíjate que si no tenés la posibilidad de acceder económicamente, se te está truncando también la posibilidad de darle amor y contención a un chico con derechos vulnerados. Es una rueda. Ese es un tema a tener en cuenta y a trabajar dentro de la justicia argentina y las leyes de Argentina, en donde, porque bueno, es un tema. Hoy es mucho dinero. ¿Qué escuchaste? Porque más que nada nuestra charla tiene que ver con esto de adoptar chicos grandes, ¿no? Sí. ¿Qué escuchaste cuando tu entorno, tu círculo, o mismo desde adopciones, ¿no? Todo el circuito en el cual fuiste desarrollándote, Sonia, cuando vos dijiste, bueno, amplié el rango, me tiro hasta adoptar un pibe de 8 años? No, yo tuve mucha contención, y además, porque la verdad es que en Argentina hoy hay alrededor de 2.200, 2.300 niños institucionalizados en hogares o en familias solidarias esperando una familia, y en la mayoría, te diría que en un 80%, son niños mayores de 5, 8 y adolescentes. Y hoy en la Argentina hay alrededor de 2.500 familias anotadas para adoptar, y hay un 80%, si no 90%, que están anotadas para adoptar a bebés. Esa disparidad es notable. Claro. Es notable. Entonces, yo milité eso dentro de mi ámbito para igual nunca tuve un rechazo ni un cuestionamiento a que sea un niño más grande, para nada. Tuve, porque además mi estilo de vida, o sea, iba a ser imposible también con bebés. Claro, y eso está bueno también poder pensarlo y ser consciente de las limitaciones que también uno tiene. Por último, porque ya se nos va el tiempo, pero es un tema que vamos a seguir abordando porque es muy interesante y me parece que enriquecedor el testimonio, insisto, en primera persona. Pero ¿cuál era tu principal temor en adoptar a un chico grande que ahora, con el paso de los años y la experiencia, te diste cuenta de que vos misma estabas equivocada? Mi mayor temor, no sé, por ahí bueno, el que uno no va a poder con esa situación, va a sobrepasar. Es posible que sea un temor, pero mi mayor temor es la aceptación en la sociedad de este tipo de familias, ¿no? Los prejuicios afuera, el entorno no lo tiene porque uno lo trabajó, los amigos, pero el afuera es mi mayor temor hoy todavía. El bullying, los malos entendimientos, el insulto a las personas, porque o sea, lo hemos vivido nosotros. Vos sos adoptado. Claro.
a un nene, ¿no? Seguro que a vos te adoptaron, como un insulto. Ese es mi mayor temor, el que la sociedad no entienda y el recibir el rechazo. Pero bueno, es un trabajo de todos los días, nos pasa en tantos otros ámbitos, que este es uno más, y es una de las temáticas además que está también incluido en la ESI, el charlar de las diversidades de familias, ¿no? La adopción también está dentro de la educación sexual integral en la Argentina, lo he visto en el material que hay, y es una de las tantas cosas a charlar abiertamente y con empatía. Charlar abiertamente estos temas es algo muy importante. Sí. Lo vemos a Juan con las fotos, que anda bárbaro, sí. Que se abrigue, que se prepare porque se viene la nieve, que te haga la tarea, que no te haga renegar. Tal cual. Sonia, gracias por sumar este testimonio y bueno, un tema que vamos a seguir de cerca. Dale, a ustedes por llamar y por poder hacer conocer, informar sobre esta temática. Un abrazo, Maru. Beso a ambos. Chau, Sonia. Adiós. La palabra de Sonia Valiente, adoptar chicos grandes.